Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Sony Solano Cristóbal y seré la moderadora en esta mesa titulada Cambio Climático y Políticas Ambientales, que pertenece al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa se conformará por 2 docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Primero contamos con la participación del maestro Rogelio Rodríguez Flores, quien es profesor de asignatura de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él es licenciado en Biología y maestro en Ciencias Biológicas. También esperamos contar con la participación del maestro Nelson Ernesto Rivera Díaz, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Tiene diferentes másters en Finanzas, Economía y Administración de Negocios, y así como otras especialidades que tienen que ver con la toma de decisiones y el uso de tecnologías para cuestiones económicas. Además de los comentaristas quienes nos van a estar apoyando con su retroalimentación a los alumnos, dentro de la mesa se encuentran los estudiantes quienes presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento les voy a presentar. La dinámica de trabajo de la mesa consistirá en que cada uno de los estudiantes tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación, y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente basada en la exposición. Les recordamos a los estudiantes que no habrá réplica, por lo que la retroalimentación que les den los comentaristas la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Damos inicio entonces a la mesa de trabajo con la primera presentación a cargo del alumno Felipe de Jesús López Domínguez, estudiante del segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Evaluación de la política ambiental en la Ciudad de México de los periodos del 2019 al 2022. Adelante, Felipe, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesores. Estoy iniciando compartir pantalla. Sí, yo ya puedo ver tu pantalla. Pantalla completa. Buenas tardes. Mi trabajo está enunciado como evaluación de la política ambiental en la Ciudad de México del periodo 2019-2022. Como antecedente, sabemos que desde la publicación del Programa General de Ordenamiento Ecológico en agosto del 2000, las poligonales definidas no eran compatibles con el uso de suelo que existía, lo cual generó un esquema regulatorio restrictivo para la ciudadanía que habitaba y producía en esta región. Enmarco dos mapas en la parte inferior izquierda, en donde se muestran los usos forestales marcados por el Programa General de Ordenamiento versus el estatus real de la tierra en el suelo de conservación, en donde vemos que existían amplias zonas de uso agrícola, las cuales fueron omitidas por el Programa General de Ordenamiento. El mapa grande muestra la propuesta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para la consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial, en el cual, con base en el artículo Felipe, 6 de nuestra perdón que te Constitución... interrumpa. Creo que no estás avanzando en tu presentación para que veamos. A ver, estoy en la lámina de antecedentes. No, sigo viendo yo la primera donde dice Universidad Rosario Castellanos. Ahora sí, ya veo. Muy bien, gracias. La lámina de antecedentes, el mapa grande es el que publicó el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, en el cual, con base en la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 16, ahora se va a dividir
el suelo de conservación en dos usos de suelo, el de conservación y el de rural. Estas 89,000 hectáreas son icónicas para la Ciudad de México desde su constitución en 1987 y ha sido tema de gran controversia por los pueblos originarios principalmente y las comunidades quienes habitan, por la subdivisión que supone el restarle suelo de conservación a la Ciudad de México. De igual forma, desde 2018, la creación y fortalecimiento de instituciones y programas sociales con injerencia en el suelo de conservación de la Ciudad de México ha reconfigurado el mapa de actores políticos. Como planteamiento de problema, genero diversas preguntas detonantes que inician. ¿Qué implicaciones tendrá la implementación de esta forma de hacer política en el sector rural de la Ciudad de México? ¿La capacidad técnica creada será transferible para dar continuidad al proyecto de transformación? ¿Y qué indicadores se pueden enunciar para evaluar la política ambiental en la Ciudad de México? Estoy en la tercera lámina de planteamiento del problema, ¿es correcto? No sigues en antecedentes, ¿eh? No sé si puedes ampliar, Leo. porque, o sea, vemos tu presentación, pero no estás avanzando. Ok, pero está bien que nos avises si cambias de diapositiva para darte la indicación en caso de que no, ¿vale? Ujú. La justificación de mi proyecto es que el actual gobierno de la Ciudad de México, en sus informes, pregona que ha aumentado la inversión pública en materia ambiental y de recursos naturales, lo cual ha supuesto amplios beneficios para los sectores y ciudadanos involucrados. El ritmo de implementación de esta política ha dejado pendientes estructurales que pudieran suponer un obstáculo para garantizar su continuidad en las futuras administraciones. Como hipótesis, genero la política ambiental de la Ciudad de México que se ha sido implementada en el periodo de 2019 a 2022 ha transformado este sector de la ciudad. Esta hipótesis se plantea abordar a partir de los siguientes objetivos: evaluar la política de ambiental en el suelo de conservación de la Ciudad de México, ya siendo más específicos, a través de los siguientes objetivos específicos: enunciar y clasificar los proyectos de mayor trascendencia en el sector ambiental de la ciudad, documentar una narrativa de eventos importantes en el suelo rural y el suelo de conservación de la Ciudad de México, formular una crítica a la política ambiental de la ciudad, así como desarrollar indicadores que permitan evaluar la política ambiental de la Ciudad de México. Y para ello enunciamos diversas instituciones que son quienes coordinan y regulan el suelo de conservación, principalmente la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, quien dirige el programa social Altepes Bienestar, así como también el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, quien es el dotador de aguas para mantener todo el sistema de vocación agrícola en la parte baja de la Ciudad de México, en Tláhuac y Xochimilco. Y hoy en día se suma el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva por sus atribuciones en materia de reordenar la zonificación primaria y regular con las alcaldías la zonificación secundaria que se va a destinar para la Ciudad de México. Generando unos primeros resultados con base en datos oficiales, pues se puede evidenciar la contundente caída en la participación de la actividad del campo en la Ciudad de México en un periodo que va del 2000 al 2022. Sin embargo, esta interpretación lineal de datos no permite expresar los beneficios en materia de bienestar que se han generado entre la población que habita y produce en el suelo de conservación, por lo que consecuentemente procederemos con el desarrollo de metodologías de investigación cualitativa y social para documentar el estudio de caso. En estas dos gráficas enuncio el presupuesto. Aquí me equivoqué. No, estos son los valores de producción y las superficies sembradas a lo largo de estos 22 años. En el primero pongo el valor de producción en bruto y pudiese aparentar que el valor de la producción en la Ciudad de México ha incrementado. Sin embargo, si hacemos un ajuste con la inflación acumulada de la producción
para este periodo de 22 años vemos que el valor de la producción ha también tenido una franca caída con respecto al paso de los años. Se observa que para el periodo de 2019 al 2022, la superficie sembrada deja de caer en cuanto a hectáreas y se estabiliza, generando un pequeño repunte en el último año. Y eso pudiese o no atribuirse a la política de apoyo en los programas sociales para el sector de campo. El programa social Altepet, con una inversión anual de 1.200 millones de pesos anuales destinados para el apoyo de programas sociales con los productores, así como con la parte forestal en sus dos grandes componentes, Sembrando Vida Ciudad de México y Bienestar para el Campo, así como Bienestar para el Bosque, han entregado un total de 32.600 ayudas directas. Esto es importante porque anteriormente los apoyos sociales se bajaban a través de las organizaciones campesinas y esto pues politizaba mucho el acceso a los programas. Hoy en día el tratamiento es directo con los productores y con los poseedores de las tierras, generando también pues, el rescate de hasta 4.500 hectáreas de tierras ociosas de un inventario de 6.500 hectáreas que reportaba el Censo Agropecuario de INEGI en 2018. De igual forma, con el programa Bienestar para el Bosque se tienen bajo un esquema de protección de áreas de conservación comunitaria de hasta 20.000 hectáreas del suelo de conservación. Y en esta gráfica enuncio el presupuesto que se ha destinado en el sector ambiental y vemos que el presupuesto ha caído desde el año 2016, donde tuvo su máximo pico. Sin embargo, tiene que interpretarse que el presupuesto está siendo orientado de otra forma para que hoy en día baje directo hacia la ciudadanía y no se quede en grandes proyectos del orden ejecutivo. En el suelo de conservación, una de las más grandes problemáticas que tenemos son los asentamientos irregulares, los cuales tienen su tratamiento bajo diversos lineamientos jurídicos, principalmente por las normas de regulación particular que están publicadas en los programas de desarrollo urbano, que fueron derogadas en 2017 con la modificación de la Ley de Desarrollo Urbano. Para poder desatorar el tratamiento de la regularización de asentamientos, en agosto y septiembre de 2021 se publicaron diversas modificaciones a estas leyes y programas de manejo de las ANPs para poder facilitar la regularización de los asentamientos, así como también en enero de 2023 se hicieron reformas al Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública para dotarle a la Corena atribuciones en materia de regularización de asentamientos. Ya concluyendo, aquí plasmo la evaluación que ha tenido la superficie ocupada por asentamientos irregulares y vemos que tuvo un franco ascenso en el periodo del año 2000 al 2010 y posteriormente durante las administraciones de Ebrard y de Mancera hubo una caída en cuanto a la superficie ocupada, esto debido a los programas de regularización y de recuperación de tierras invadidas por asentamientos. Sin embargo, a partir de 2019, la tendencia comienza a aumentar en cuanto a superficie ocupada por asentamientos. Esta parte de los asentamientos irregulares también va de la mano con conflictos ambientales que han tenido impacto mediático en los últimos meses, como lo fue en noviembre y diciembre el proyecto de drenaje en Caltongo, Xochimilco. Hoy en día con los talamontes en Topilejo y el Ajusco principalmente, en Cuauhtémoc ha logrado detenerse esta situación. El humedal de Tlaltenco, que pese a que ya lleva un avance casi del 40%, sigue habiendo ejidatarios oponiéndose a esta magna obra para la recuperación de agua para la Ciudad de México, así como también en materia del Programa General de Ordenamiento Territorial, ya se tuvo que derogar el concepto de uso rural, uso de suelo rural, y va a conservar la categoría de suelo de conservación para evitar mayores conflictos con los ejidatarios y comuneros de las 89.000 hectáreas que constituyen el suelo de conservación de la Ciudad de México. Para este estudio estoy haciendo mano de referencias publicadas principalmente
en los programas de gobierno, así como las reglas de operación de estos programas sociales, ordenamientos jurídicos publicados en la Constitución y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y así como también en los programas sectoriales de ambiental y de cambio climático de la Ciudad de México. Muchas gracias. Con esto concluiría los inicios de mi trabajo terminal. Muchas gracias, Felipe. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. El maestro Rogelio Rodríguez Flores, si nos puede apoyar, por favor. Claro que sí. Buenas tardes. Me gustó mucho cómo presentaste tus avances de este proyecto. Realmente tengo sugerencias muy generales, ¿no? Principalmente en 3 puntos. Una, respecto a tus hipótesis. Yo, en lo personal, ampliaría un poquito más la redacción de tus hipótesis. Incluso, a lo mejor sugiero que dentro de esta redacción de tu hipótesis puedas hacer como el contraste, ¿no? Es decir, lo que tú esperarías encontrar en este proyecto, ¿no? Contra aquello a lo mejor con lo que ya está planteado en las referencias que tú estás buscando, o que a lo mejor son hipótesis que no podrías alcanzar respecto al el tamaño de este trabajo, ¿no? Entonces, yo ampliaría un poquito más la redacción de la hipótesis haciendo este tipo de contraste. Lo que tú esperarías de tu proyecto contra lo que ya se sabe, ¿ok? El siguiente punto, bueno, por ahí mencionabas en las gráficas, creo que hubo un error. Entonces, creo que fue la primera diapositiva donde nos mostrabas algunas imágenes. Entonces, nada más para que puedas hacer la corrección del pie de figura de una de ellas, ¿no? Que creo que hablaba de presupuesto y no, no era realmente de presupuesto, sino hacía referencia más bien de la superficie utilizada para la producción o el cultivo, ¿no? Y finalmente mi última sugerencia es respecto a las referencias. Está bien que nos menciones justamente cuáles son los elementos que tú estás utilizando justamente para tener un antecedente de toda tu investigación, pero estaría muy bien que lo presentaras desglosadas esas referencias, ¿no? Es decir, las obtienes de una página de internet, son referencias físicas, ¿no? Todo lo que lleva, por ejemplo, si estás utilizando un autor en particular, el número de páginas, o sea, el formato APA tradicional, creo que sería muy bien que lo manejaras, incluso dentro de una presentación PowerPoint, ¿no? No olvidando que ya en tu trabajo final, en el trabajo impreso, pues sí debería de estar bien desglosado, ¿no? Serían mis sugerencias de este trabajo. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, maestro. Continuamos con la participación de la maestra Guillermina Bolaños, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, felicitarlos a todos por estar aquí, por llegar hasta aquí y por los avances que vamos ahorita a revisar. Y pues bueno, Felipe, yo básicamente te voy a hacer mis comentarios más enfocados a cuestiones metodológicas, ¿sí? Eso es como en lo que me voy a enfocar un poco más. Empezando por compartiendo un poco la opinión del maestro Rogelio en cuestión lo que te comentaba sobre las hipótesis. Más bien, yo tengo algunas dudas que me gustaría que a lo mejor tú las reflexionaras o las pudieras trabajar ya con tu docente director. Primera, a mí me queda un poquito la duda de la metodología que vas a utilizar. Si bien tú comentas al principio que va a ser metodología cuantitativa y cualitativa, pero queda como muy amplio el espectro. Entonces, creo que sería importante que definieras específicamente cuál de las dos, pero qué método en específico vas a utilizar. Yo escucho método cualitativo y pienso a lo mejor en entrevistas. No sé, ¿vas a realizarlas? Si sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A quiénes? Creo que es importante definir muy bien qué metodología vas a utilizar, así como los instrumentos que vas a utilizar para recolectar más información. Me queda claro que justo el título de tu trabajo es evaluación, ¿no? De la política ambiental. Y me queda claro que tienes una amplia evaluación y hay una buena documentación
respecto al tema de política ambiental en la Ciudad de México, pero no veo tu propuesta. Sí, me gustaría más escuchar, o me hubiera gustado más escuchar sobre tú qué estás proponiendo, ¿no? Nos queda claro que estás muy bien documentado, pero quiero escuchar tu propuesta. Tú qué es lo que nos estás aportando, qué es lo que vas a innovar, qué es lo que vas a proponer en cuestión de política ambiental. No quedarnos únicamente en una mera revisión, ¿ok? Ese es otro comentario. Ahora, más en cuestión igual metodológica, creo que es importante que consideremos el porcentaje de avance de la investigación. Yo te recomendaría que trabajaras con tu docente director y establecieras el avance que llevas de tu trabajo, sobre todo respecto al semestre en el que te encuentres, ¿no? Considerando que este trabajo tiene que ser viable y debe de ser terminable obviamente antes de que concluyas, ¿no? Tus semestres en la maestría. Entonces, creo que yo te recomendaría que establezcas un porcentaje de avance, cuánto tú consideras que llevas de avance, obviamente cuánto es lo que te falta y una sugerencia más es hacer un pequeño cronograma justamente de estos avances de aquí a que concluyas la maestría para que pues el trabajo salga en tiempo y forma. Y finalmente también comparto un poco lo que comenta el maestro Rogelio, un poco sobre la bibliografía, ¿no? ¿Qué se está haciendo respecto a este tema que tú estás trabajando, qué se está haciendo en temas de políticas ambientales, quiénes lo están trabajando, desde dónde? Creo que sería importante utilizar o documentarnos más con bibliografía más actualizada, ¿no? Artículos académicos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente mis comentarios van sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por sus comentarios. A continuación, viene la participación de la alumna Telma Morales Delgado, del segundo semestre, para presentarnos su trabajo titulado Análisis del programa ProAire, una perspectiva de reducción de emisiones COVs por productos domésticos y uso de gas LP. Adelante, Telma, por favor. Sí, gracias. ¿Ya lo pueden visualizar? Sí. Okay. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Telma Morales Delgado y yo estoy llevando a cabo la investigación Análisis del programa ProAire 2021-2030 desde una perspectiva de reducción de emisiones por compuestos orgánicos volátiles por productos domésticos y uso de gas LP. Cabe mencionar que se toma como referencia el programa ProAire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que contempla por 40 acciones para reducir la contaminación atmosférica para el mejoramiento de la calidad del aire de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una zona conurbada que funge como centro económico, político y cultural del país, donde la demanda de energía y las distintas actividades productivas, como el consumo de bienes y servicios y la movilidad, generan emisiones de contaminantes atmosféricos que a lo largo provocan daños a la salud, pérdidas económicas o muertes prematuras, entre otras consecuencias. La composición del aire se ve modificada por la presencia de compuestos que provienen por la mayoría de combustibles fósiles, uso de productos químicos, la disposición de residuos sólidos o actividades agropecuarias, que entre sus principales contaminantes pues emiten micropartículas 10, micropartículas 2.5, óxido nitroso, compuestos orgánicos volátiles y ozono troposférico. De acuerdo al inventario de emisiones 2018, específicamente en los COP, se emiten 400 toneladas que provienen en su mayoría por productos de uso doméstico y gas LP. Asimismo, pues para reducir los contaminantes, una de las estrategias es el programa ProAire, que contempla acciones y estrategias para reducir los contaminantes, lo cual contiene un lenguaje técnico que puede resultar difícil de entender para la mayoría de la ciudadanía, ya que utiliza términos y un vocabulario especializado. Pues por lo tanto es importante que estas acciones y estrategias establecidas especialmente dirigidas a la ciudadanía en tema puntual de los COPs contengan un lenguaje más accesible y claro para poder transmitir unas estrategias de mitigación a un público más amplio como es la población al cuidado del hogar. Para llevar a cabo esta investigación se formulaba la pregunta ¿cuáles son los conocimientos que tiene la población de la Ciudad de México respecto a los productos de uso doméstico y uso de gas LP y su relación con la generación de los COPs?
Identificando que los COPs se pueden emitirse a partir del uso de diversos productos de limpieza, multiusos y específicos y GACLP, pues estos también pueden generar efectos negativos en la salud y medio ambiente. Sin embargo, pues es importante que la Ciudad de México pues pueda adquirir información legible y accesible, ya que al proponer pues estas alternativas puede contribuir a mejores decisiones, optando por productos que contengan el mínimo límite permisible de esta generación de emisiones y utilizar medidas precautorias para reducir su exposición. Y por lo tanto, pues generar esta información con un lenguaje coloquial permite que la ciudadanía adquiera mayor comprensión. Sin embargo, ante la necesidad que necesita este programa, se busca generar una propuesta de estrategia de difusión de información respecto a los COPs y promover así el cambio o reducción de productos de limpieza, uso doméstico y el manejo del gas LP. Esto se llevará a cabo a través de identificar los conocimientos que tiene la población de la Ciudad de México respecto a los productos de uso doméstico y uso de gas LP y su relación con la generación de los COPs, que esto nos permitirá generar una propuesta piloto sobre alternativas de productos de limpieza, consumo responsable y seguridad al manejo del gas LP en viviendas con el fin de reducir pues, los COPs. Se han realizado estudios de los COPs y sus repercusiones en diversos ámbitos, ya que propiamente al tema pues, no se han investigado de manera particular. Sin embargo, presentando estos 4 avances, los 4 autores han llegado a la conclusión de que no respetan el límite máximo permisible de los COPs y las personas se encuentran más expuestas a contraer enfermedades a un corto, mediano y largo plazo. Los compuestos orgánicos volátiles, pues en sí son unos compuestos orgánicos que se constituyen por carbono y se convierten a vapor o gas a una temperatura de 20 grados, y estos pueden ser emitidos sobre productos domésticos que se emplean para limpieza y desinfectación de superficies, como son detergentes, abrillantadores o solventes, otros productos, y a lo largo pueden provocar daños a la salud, como son irritación conjuntival, dolor de cabeza, reacción alérgica continua, dificultad respiratoria, náuseas y vómito. Y asimismo, por ende, los compuestos orgánicos volátiles emitidos por combustibles fósiles, específicamente en el gas LP, pues son hidrocarburos que se procesan por procesos geológicos y pueden ser emitidos por propano y butano, que estos pueden ser emitidos por fugas de gas, pueden ser en las conexiones de llaves, orificios en las tuberías o el mal mantenimiento de los tanques de gas, y que por ende también emiten daños a la salud a corto, mediano a largo plazo, como son el dolor de cabeza, náuseas, vómito, quemaduras frías, congelamiento de ojos y en casos extremos, inconsciencia. Para llevar a cabo un mejor mejoramiento de difusión de temas puntuales, no específicamente en contaminantes, sino en otros temas que pueden perjudicar a la ciudadanía, se puede utilizar la comunicación ambiental, desde otro tipo, como puede ser en grupos pequeños, en la comunicación pública o la comunicación masiva, o en otro ámbito, los tipos de civilización, como son las informaciones precisa y comprensible, los medios de comunicación, testimonios, historias personales, o participación comunitaria o colaboración de expertos o organizaciones, que ambos dos nos permiten tener como esta difusión clara y accesible para la población. Para llevar a cabo esta investigación se va a llevar una metodología de método mixto con un enfoque descriptivo, utilizando 2 variables, cuantitativa y cuantitativa. Se va a llevar una muestra aleatoria en una población ubicada en la alcaldía Iztapalapa de una educación no formal y será cuestionado a través de formularios Google Forms con temas que son los COPs, conocimiento y uso y manejo de los productos uso doméstico y gas LP y el conocimiento de riesgos y medidas de prevención, que esto nos permitirá pues evaluar el conocimiento previo que tengan las personas sobre estos temas. Los datos recabados pues serán a través de los gráficos que arroje el Google Forms y serán analizados a través de un sistema de Observer Excel 2019 que nos permitirá pues identificar y generar una propuesta piloto sobre las alternativas de productos de limpieza, el consumo responsable y seguridad del manejo de gas LP con el fin de reducir pues los contaminantes por los COPs ante un lenguaje coloquial y un término más específico para la ciudadanía. Y mi parte sería todo. Muchas gracias, Telma, por tu participación. Seguimos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Rogelio Rodríguez Flores, por favor. Sí, muchas gracias. Hola, Telma. Hola. Ok, según lo que entiendo, entonces, tú estás ahorita en una fase, digamos, todavía exploratoria de tu proyecto, ¿cierto? Sí, como tal apenas
surgió unos problemas y entonces tomé como un tema nuevo. Y apenas estoy nada más hasta la metodología, todavía como no aplico. Ok, entonces ya me queda claro porque sí lo vi como de repente muy trunco, ¿no? Sí, Perfecto, entonces ya entendí el contexto. Mi recomendación principal de lo que nos presentas hasta ahorita, de tus avances de este proyecto, es justamente el orden en el que están apareciendo los rubros, es decir, ya tienes un planteamiento de problema, ¿sí? Tienes tu marco teórico, tienes objetivos, una pregunta de investigación, pero siento que el orden no es el concordante, ¿no? Para este tipo de proyectos. Mi recomendación justamente es que primero tú hables del marco teórico, ¿sí? De este tema que tú quieres abordar. Posteriormente, de tu marco teórico, que ya estás empapándote de información respecto a este tema que nos estás abordando, entonces ahora sí nos vas a plantear cuál es el problema que vas a investigar al respecto, tu pregunta de investigación, seguido de la justificación justamente de por qué vas a elaborar este proyecto, ¿sí? Tus objetivos y ya hasta el final ahora sí tus métodos, ¿no? Entonces sería en ese orden recapitulando. Primero, tu marco teórico, ¿sí? Posteriormente, tu planteamiento del problema junto con tu propuesta de pregunta de investigación, tu justificación, tus objetivos y finalmente tu método. ¿De acuerdo? Esas sí, serían mis observaciones generales. Muchas gracias. gracias. Gracias, maestro. Continuamos con la maestra Guillermina Bolaños, por favor. Muchas gracias. Gracias, Telma. Justamente yo también nuevamente haré mis comentarios más enfocados en cuestiones metodológicas. A lo mejor repetiré un poquito lo que comenté con el compañero anterior, porque creo que es importante. Pero bueno, específicamente en tu caso, Telma, también me quedan algunas dudas. El trabajo es muy descriptivo, ¿no? Creo que tienes la información, pero no me queda muy clara la pregunta de investigación, creo que es una pregunta muy... más. Las preguntas de investigación no deben de estar formuladas a responderse con un sí o un no o con información muy básica. Tu pregunta creo que era algo de así como de cuáles son o qué productos conoce la comunidad, la sociedad. Entonces, se me hace que hay que profundizar más, pero para poder formular una pregunta de investigación, ya te lo decía el maestro Felipe, es importante que tengas muy bien delimitado cuál es ese problema, cuál es el problema de la reducción de emisiones, ¿no? Creo que es importante que enfatices más en definir bien tu problema de investigación para que con ello puedas plantear una pregunta que va a resolver ese problema, una justificación de por qué estás seleccionando ese problema, y para todo esto es muy importante que te documentes más. Necesito más bibliografía, ¿ok? Necesitamos que te documentes más, igual con bibliografía, con estudios novedosos, que se está trabajando al respecto, que se está haciendo, ¿no? En pro de esta reducción de emisiones. La propuesta también en tu propuesta que es un poco difundir, ¿no? Las nuevas alternativas para la reducción de emisiones, pero no nos dices cuáles pueden ser esas alternativas, que bueno, de ahí vendría la hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son esas alternativas que tú tienes? Entonces, creo que es interesante. También en el caso de tu metodología, usas cuantitativa y cualitativa, pero yo veo muchos instrumentos, son muchos. Entonces, un poco lo que comentaba con Felipe, es importante que ustedes también consideren el tiempo que tienen para concluir este estudio, para concluirlo en tiempo y forma, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo trabajes con tu docente director, igual que plantees un poco el avance del trabajo, un cronograma para saber en qué tiempo pues lo vas a concluir y cómo te puedes organizar para ir entregando estos avances de investigación. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos sus comentarios y pasamos con la exposición del estudiante Andrés Cortés Estrada, quien también se encuentra en el segundo semestre.
y que nos va a presentar su trabajo titulado Análisis de la tendencia del GEI en la zona metropolitana del Valle de México y su impacto en la temperatura media a partir de posibles escenarios de cambio climático, considerando como base el periodo de 1991 al 2020. Adelante, Andrés, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Bien, ¿ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Ok, muy bien. Pues bueno, justamente les voy a presentar mi proyecto que lleva por título Análisis de la tendencia de gases de efecto invernadero en la zona metropolitana del Valle de México y su impacto en la temperatura media a partir de posibles escenarios de cambio climático, considerando como base el periodo 1991-2020. Y pues bueno, es sabido ya por muchos que el acelerado incremento de la temperatura global ha provocado drásticos cambios en el clima. Y es por eso que en los últimos años se ha hecho imprescindible la generación de conocimiento, información y diversas herramientas que nos permitan analizar esta variabilidad climática y el cambio climático como tal en las diferentes regiones del planeta. Una de las principales herramientas, dentro de las más utilizadas, se encuentran los escenarios o los modelos de cambio climático. Dentro de los antecedentes, centrándome particularmente en la parte de los escenarios de cambio climático, pues comenzamos desde 1992, cuando el IPCC publica un primer conjunto de escenarios de cambio climático. Ya para el año 2000 lanza una segunda generación de proyecciones de escenarios, tomando en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Para 2001 y 2007, estos escenarios son nuevamente utilizados tanto para el tercer informe como para el cuarto informe en el 2007. En el 2014, también en el quinto informe de evaluación, se desarrollan nuevos escenarios, en este caso llamadas vías de concentraciones representativas. Y pues bueno, en el último informe, en el 2022, se establecen varios acuerdos y acciones para reducir estas emisiones y mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 1.5 grados centígrados. En el caso de México, pues bueno, desde el año de 1997 se incluye dentro del protocolo Kioto, en donde se compromete a impulsar diferentes acciones y leyes para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es de ahí que en el 2012, pues bueno, se crea la Ley General de Cambio Climático, y para el 2016, mediante el Acuerdo de París, pues México establece las contribuciones determinadas a nivel nacional, que justamente van encaminadas a la reducción de emisiones y que se espera cumplirse, o espera que se cumplan para el año 2030. Dentro ya de los escenarios climáticos que se han generado, hay un artículo en 2019 en el que justamente toman en cuenta diferentes modelos globales y regionales para comparar algunas de las variables climáticas, principalmente temperatura y precipitación medias, en Centroamérica, en el Caribe y en México. Y pues bueno, en 2022 se publica a través del INEC la guía de escenarios de cambio climático para tomadores de decisiones, en donde precisamente pues se enfatiza en la importancia de analizar estos escenarios de cambio climático para poder construir, para poder construir un panorama mucho más amplio acerca de todas las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Y pues bueno, como planteamiento del problema, se parte de que la modelación de los escenarios regionales se realiza a partir de la información generada, a su vez por los modelos globales de cambio climático. Sin embargo, esta información no puede ser utilizada para determinar el comportamiento del cambio climático a una escala local, a un nivel local. Y pues esto representa una problemática a la hora de diseñar y de implementar muchas de las acciones encaminadas a la mitigación, a la adaptación al cambio climático, por lo que es entonces que surge la necesidad pues, de obtener una información a menor escala que nos permita acercarnos a escenarios mucho más realistas y principalmente con base en la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Como objetivo se tiene planteado generalmente analizar el impacto de la posible evolución de los gases de efecto invernadero, tomando en cuenta todos los gases de efecto invernadero de la zona metropolitana del Valle de México y la relación que estos tienen con el cambio climático, considerando como base el periodo 1991-2020. Esto basado principalmente en la información disponible acerca de las emisiones de gases de efecto invernadero y tomando como punto de partida las normales climáticas establecidas por la Organización Meteorológica Mundial, en donde, bueno, tomamos en cuenta los 30 años, ¿no? Donde se sugiere que se trabaje alrededor de normales de 30 años. Y pues bueno, como objetivos específicos se tiene identificar las zonas vulnerables ante la temperatura media en la zona metropolitana del Valle de México y generar escenarios que puedan brindar herramientas, información y conocimiento a los tomadores de decisiones para que puedan conocer un poco más acerca de los posibles cambios en el clima promedio de la zona metropolitana del Valle de México. Y pues bueno, como propuesta metodológica se tiene planteado realizarla en 2 etapas. La primera etapa considera un análisis estadístico del comportamiento y de la evolución de los gases de efecto invernadero en el periodo ya mencionado para generar proyecciones hacia el año 2050. Se tiene pensado trabajar en el programa R y esto tiene la finalidad de poder determinar la vía de concentración representativa para el área de estudio, tomando en cuenta las diferentes vías de concentración representativa de las que nos habla el IPCC. Y pues técnicamente se esperaría que fuera o tendiera hacia la 8.5 en el caso del área de estudio. Pero bueno, esa es la primera etapa. Ya como segunda etapa se tiene planteado analizar la temperatura media en este mismo periodo con base en la información disponible en las estaciones climáticas del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en las imágenes lo que podemos observar del lado izquierdo son justamente estas estaciones donde se puede obtener la información de la temperatura media y del lado derecho es una manera mediante sistemas de información geográfica de poder visualizar mediante qué o en qué zonas, más bien cómo se comporta la temperatura en las diferentes zonas. Dentro de esta misma segunda etapa, también se plantea analizar la temperatura media con base en la información del Córdex. En este caso, se tiene considerado analizar la temperatura media de un periodo histórico, nuevamente de las normales climáticas sugeridas por la Organización Meteorológica Mundial, del periodo de 1961 a 1990, que correspondería al histórico, en los datos observados, o el presente, por llamarlo de otra forma, de 1991 al 2020, y los datos proyectados de la RSP obtenida de 2021 a 2050. Aquí en la imagen lo que podemos ver es justamente el modelo regional que corresponde para América Central, de la plataforma Cordex. Y del lado derecho lo que podemos observar es justamente una especie de ensamble, que es lo que se pretende hacer, en donde se toman en cuenta diferentes modelos, tomando en cuenta estos periodos ya mencionados, y la línea punteada, como lo pueden observar aquí, son los datos observados como tal. Entonces, ya con base en esto, lo que se pretende hacer es realizar una corrección de sesgos mediante el método Delta Change Approach, en el que justamente consiste en identificar, ya una vez que se hayan ensamblado y comparado estos diferentes periodos, justamente determinar cuáles son las diferencias que existen entre estas observaciones, entre estos datos, y entonces mediante este método realizar una reducción de los sesgos para que entonces podamos aplicar una función hacia un modelo futuro y poder generar entonces escenarios que sean más realistas, tomando en cuenta que se haya realizado ya esta reducción de las diferencias o de los sesgos existentes entre todos los modelos ensamblados. Aquí en la imagen del lado derecho lo que se puede observar es, pues bueno, una especie de reflejo de la temperatura en cómo se podría estar comportando hacia el año 2050. Todas estas imágenes que les acabo de mostrar, pues bueno, es de un trabajo similar que se realizó, en este caso en el Estado de México, que corresponden a lo que ha trabajado mi director de trabajo terminal, y pues bueno, la idea es nosotros aterrizar toda esta información hacia la zona metropolitana del Valle de México.
Y pues bueno, dentro de los avances que se tienen en el proyecto es principalmente que ya se cuenta con una metodología bien definida. En este momento se está trabajando en la conformación de la base de datos de gases de efecto invernadero para poder realizar estas proyecciones. Y pues bueno, se están considerando diferentes fuentes de información nacionales para poder conformar esta base de datos. Y pues bueno, hasta el momento se cuenta con un avance del 30%. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu exposición. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Rogelio Rodríguez Flores, por favor. Sí, muchas gracias. Hola Andrés. Bueno, mis sugerencias respecto a tu proyecto. Cuando no conocemos, bueno, por ejemplo, yo que a lo mejor no podría ser especialista mucho en estos temas ambientales, ¿no? Relacionados justamente que están involucrados en estas áreas de efectos de gases de efecto invernadero, yo creo que sí sería bueno que cuando nos menciones por primera vez uno de estos nombres que tú utilizas para hacer referencia a estos gases de efecto invernadero, sí nos detalles a qué hace referencias, ¿no? Por ejemplo, qué es IPCC, ¿no? Qué es un GEI, ¿no? Etcétera. Entonces, está bien que los menciones con las siglas correspondientes, pero sí hacer mención la primera vez de qué se refieren estas siglas, ¿no? Para entrar un poquito más en contexto. Me da la impresión también que tu proyecto es más como descriptivo, es decir, que tú quieres más bien como ver la evolución justamente del clima en un periodo muy determinado, ¿no? Entonces, no sé si realmente ese es el objetivo principal. También te recomendaría que lo hablaras con tu asesor, con tus asesores, ¿sí? Si tu proyecto va más encaminado en un aspecto más descriptivo, ¿sí? O más aplicado. Y para que justamente eso lo puedas incluir dentro de los objetivos de tu proyecto y desde luego en tu justificación. Un poquito de la mano de esto que te acabo de mencionar es justamente cuáles van a ser las variables que van a involucrar tus proyecciones a futuro, ¿no? Porque mencionabas que uno de los objetivos que tienes en particular es ver estas proyecciones en el año 2050, ¿no? Entonces, saber cuáles son estas variables que te podrán ayudar a explicar de una forma más fiable tu proyecto de investigación. Y bueno, mencionas justamente que estás utilizando estos estadísticos o esta información de regiones cercanas a la zona metropolitana del Valle de México. No sé qué tanto tú y tus asesores van a abarcar esta área geográfica, ¿sí? Porque si a mí me lo mencionas, área de la zona metropolitana del Valle de México, son las que están más cercanas a la Ciudad de México, ¿no? Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl. Y viendo tus mapas, yo veo que abarcas más regiones que engloban esta parte del Estado de México, ¿no? Y ojo con ello, porque recordar que el clima que a lo mejor pudieras presentar en Ecatepec, en Naucalpan, quizás, no va a ser el mismo, ¿no? Que registres como promedios en general de lo que tú vas a encontrar en Tlalmanalco, es decir, el Estado de México abarca una región geográfica bastante amplia, ¿sí? De altitudes también, digamos, bastante pronunciadas. Entonces, no es lo mismo la temperatura promedio que yo voy a registrar en la zona occidental de esta entidad a la zona, por ejemplo, nororiental, ¿no? Tendría extremos bastante contrastantes. Entonces, no sé qué tanto te conviene utilizar los datos de toda la entidad del Estado de México, ¿sí? O únicamente los que están en la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ojo con ello. Son mis observaciones en general. Muchas gracias. Gracias, maestro. Continuamos con la doctora Guillermina Bolaños, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, igual mis comentarios también, una vez más, van más enfocados a cuestiones metodológicas. Y de igual manera, al final tú comentas que llevas un avance del 30%, lo cual considero que es un avance considerable de acuerdo a lo que nos acabas de presentar.
es mucha información muy descriptiva, pero creo que hace falta pulir ciertos elementos metodológicos, comenzando con los objetivos, ¿no? Ya lo comentaba hace un momento, tienen que ser objetivos alcanzables. Personalmente, igual ya sería algo que tú considerarías con tu docente director. Me parece que los años que tú das para la revisión, ¿no? La revisión, la documentación de la información de los gases de efecto invernadero desde el año 91, 92 a 2020, a mi consideración es mucho tiempo, ¿no? Y creo, igual como lo comentaba con otros participantes, que esto nos podría demorar mucho. Creo que sería importante, tal vez, acotarlo a tal vez solamente una década, a menos años, es mi recomendación, ya a consideración de lo que te comente tu docente director. Creo que tiene que ir muy, muy bien enfocado en un tiempo y en un espacio específico, que es también lo que te decía el maestro Rogelio, ¿no? Queda muy abierto la temporalidad que vas a trabajar y muy abierto el espacio. Entonces, mi recomendación sería tal vez hacerlo más concreto, tal vez en una década o incluso en un año específico y en un área específica. O sea, yo pienso, y te lo comento porque soy historiadora, entonces analizar datos del servicio meteorológico de prácticamente 30 años va a ser un mundo de información, ¿no? Que igual te va a servir mucho para documentarte, pero creo que a final de cuentas esa información existe, ¿no? Yo creo, y desde mi punto de vista, sería mucho más interesante y mucho más enriquecedor que tú nos expongas tu propuesta, ¿no? Tú qué es lo que propones, cuál es ese modelo que tú propones, e igual la proyección que haces al año 2050, si no me equivoco, también se me hace una proyección a muy largo plazo. Alguna justificación deberá tener para que tú lo consideres en esos 30 años prácticamente, pero entonces creo que sería importante que en tu trabajo se hiciera la indicación de la importancia de por qué estás considerando a esos 30 años, ¿ok? O sea, a lo que voy con todo esto es que todo tiene que estar muy bien justificado y justificar del por qué estás considerando esos datos, pues, por qué estás considerando ese espacio, etcétera, ¿no? Igual un poco retomando comentarios que ya había hecho, creo que es importante trabajar en la bibliografía, qué más se está haciendo o qué otros trabajos se están haciendo respecto a este incremento del cambio climático. Supongo que se está haciendo mucho. Tal vez te sugeriría, aunque te estás enfocando en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, tal vez te convendría revisar qué se está haciendo en otros lugares, ¿no? Qué se está haciendo en otras latitudes para reducir este efecto invernadero en ciudades específicas, ¿no? A lo mejor qué se está haciendo en otros países, etcétera, solamente para que tengas un referente metodológico, ¿no? Nada más para eso. Entonces creo que es importante la justificación, delimitar muy bien el problema. Tu metodología creo que es bastante considerable, pero sí es importante trabajar en pulir estos aspectos y de igual forma como lo he comentado, ¿no? Importante hacer un cronograma y organización, un calendario para cumplir y terminar con esta investigación en tiempo y forma de aquí a que concluyas la maestría, ¿no? Que prácticamente pues estamos a la mitad, entonces estamos hablando de un año en el que tú tendrías que organizarte para que esta investigación que propones salga. Entonces, justamente por el tiempo, considero que deberías delimitarlo un poquito más y si no es así, entonces justificar el por qué te vas a quedar con estas temporalidades. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por sus comentarios. Continuamos con la participación del alumno Gerardo Alberto Montero Recendis, también estudiante del segundo semestre, quien presentará su trabajo titulado Cambio climático, colapsos socioculturales y transiciones ambientales en las sociedades modernas de la Bahía de Banderas. Por favor, Gerardo, comienza tu participación.
Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Espero que se logre ver mi presentación en estos momentos. Sí. Sí. Muy bien, entonces déjenme llego a ella porque... Perfecto, bueno, el día de hoy para ustedes les voy a presentar cambio climático, colapsos socioculturales y transiciones ambientales en las sociedades modernas de la Bahía de Banderas. Este va a ser el planteamiento que vamos a ver el día de hoy, la justificación y planteamiento del problema, el marco teórico, objetivos, metodología, avances de investigación y lo que son los resultados en estos momentos y las fuentes consultadas. La justificación, bueno, mi justificación entra dentro de lo más simple, ¿no? En un momento en que yo andaba por la zona, al momento de ver, pues en Año Nuevo, ¿no? Finalmente en esos momentos todo era felicidad, todo era algarabía. En la playa, finalmente, mucha gente en esos momentos ahí postrada, disfrutando, y de repente llega a arribar una tortuga a la que es la playa de Muertos. Al momento de ver a esa tortuga, y pues no fui el único, muchas personas la empezaron a ver, ¿no? Empezaron a acercar con ella, la empezaron a tocar, le empezaron a tomar fotos, los niños agarrándola, la tortuga finalmente decide regresarse al mar. Eso me llamó finalmente mucho la atención como ese aspecto en el sentido de cómo puedo plantearme esta parte o qué tanto hemos hecho nosotros para tratar de, o en invadir esas partes, ¿no? Algo que me sucedió también años atrás por una persona allá en Huatulco y finalmente al momento de ver todos los aspectos y de todo el avance, de que todo finalmente es una cuestión más que turística, como qué tanto daño hemos realizado, qué tanto podemos ver en ese aspecto a raíz de la modernidad en nuestros tiempos. ¿Qué beneficios o qué finalmente contradicciones han existido en esa zona? Y ante ello, bueno, el dar a conocer, ¿no?, lo que ha ocasionado la modernidad en los procesos socioculturales en lo que es el Pacífico mexicano y en ese sentido en la Bahía de Banderas. Por ello, el planteamiento de mi problema y mis preguntas que van de la siguiente manera: ¿qué tan invasivos hemos sido con nosotros como seres humanos? Si los habitantes originarios han querido ese tipo de cambio de una transición de sociedades tradicional a una sociedad moderna, ¿cuáles han sido los colapsos socioculturales que se han generado y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se ha venido dando esas transiciones ambientales también en la Bahía de Banderas? Y si esto finalmente tiene que ver o tiene alguna relación con el cambio climático que estamos viviendo a nivel global. Para ello, dentro de mi marco teórico, bueno, pues vamos a plantear finalmente diferentes puntos que vamos a ir analizando en estos momentos. Para lo que es modernidad y sociocultura, pues voy a realizar una investigación sobre conceptos como modernidad y sociocultura, cómo se han establecido la cultura de la civilización occidental a nivel global, al fin de que se expliquen los procesos de cambios voluntarios o a través de la coerción e imposición de otras civilizaciones. Para ello se busca información con autores como Marx, Weber, Durkheim, Giddens, Taza, Boas, Touraine, Morán, Bourdieu, de Sousa, entre otros. Vamos a abordar los... Gerardo, no están avanzando las diapositivas, ¿lo podrías revisar? Porque ya está ahí. Ok. Gracias. Sí. Para lo que es la cuestión de complejidad, este trabajo se va a abordar teóricamente a partir del paradigma de la complejidad y voy a revisar autores como Vallandier, Mendelbrot, Pigoyer, Varela y Maturana, a Hacking, a Morán, a Lorenz, a Lev, Escochado, y vamos a utilizar el pensamiento crítico generando un diálogo de saberes entre ellos. Igual, por favor, si no siguen avanzando, me informan porque son tan amables. Para la Bahía de Banderas, bueno, lo que se hará es una investigación exhaustiva de la región, estudiar y sus características geográficas y sociales, desde la llegada del pensamiento moderno a partir del siglo XXIX por el Océano Pacífico. ¿Qué ha sucedido en esta región y cómo se han dado estos procesos donde analizaremos los colapsos socioculturales y transiciones ambientales de la Bahía de Banderas? A su vez... No se mueve, perdón, Gerardo, no se mueven las diapos, ¿eh? No te preocupes, entonces, ¿se ve ahí la diapositiva? Sí. Ok, voy a pasarlas entonces manualmente en este aspecto. Como les mencionaba, se hará una investigación exhaustiva en las características geográficas y sociales desde la llegada del pensamiento moderno a partir del siglo XIX en el Océano Pacífico, qué ha sucedido en esta región y cómo se han dado estos procesos donde se analizarán los colapsos socioculturales y las transiciones ambientales en la Bahía de Banderas.
para la cuestión de cambio climático, se va a investigar sobre el cambio climático y sus procesos cíclicos a lo largo de sus primeros registros, mitos, leyendas, acuerdos internacionales y nacionales, buscar datos sobre esa problemática en la Bahía de Banderas, o bien hacer un instrumento de medición para tener un panorama macro, si la población conoce sobre el cambio climático y los diferentes actores sociales se encuentran actuando en este momento. Los objetivos para analizar va a ser los procesos de la sociedad moderna en el Pacífico mexicano a partir del siglo XIX, a fin de explicar los colapsos socioculturales como las transiciones ambientales en la Bahía de Banderas. Mis objetivos específicos van a ser identificar los conflictos que se han generado por la transición social en Bahía de Banderas desde la implementación del pensamiento moderno y cómo se han manifestado estas fuerzas coercitivas en la población. Documentar y explicar por qué se han generado los colapsos ambientales en Bahía de Banderas y explicar si hay una relación de estos hechos con el cambio climático por los fenómenos antropogénicos que se realizan en la Bahía de Banderas desde las sociedades modernas. Mi metodología va a ser con métodos cualitativos. ¿Por qué con métodos cualitativos? Bueno, porque finalmente es un aspecto en donde quisiera conocer diferentes puntos. Mi trabajo de campo va a ser en la Bahía de Banderas. Mis datos descriptivos lo voy a realizar a través de bibliografía especializada. La observación directa va a ser algo importante que tengo que realizar en los lugares importantes y de riesgos de los conflictos. La palabra de las personas con los informantes clave de la comunidad y entrevistas abiertas y en profundidad relacionado con los instrumentos para realizar estas entrevistas. Como lo mencionó antes, en dado caso de que no encuentre datos sobre tener una información macro de lo que acontece en el cambio climático en Bahía de Banderas y realizar este instrumento, pues por consiguiente tendría que cambiar de métodos cualitativos a un método mixto para poder realizar este estudio. ¿Cuáles son los avances que tengo en estos momentos en mi investigación? Pues bueno, dentro de los avances que se han manifestado en estos momentos, en el estado del arte llevo como un 55% más o menos, la instrumentación en un 40%, trabajo de campo y los resultados en ese sentido, todavía me falta por trabajarlo, pero pues espero confiar en terminarlo antes de que termine el ciclo correspondiente en esta maestría. ¿Cuáles son finalmente estos avances? Bueno, se ha dado un proceso de posmodernidad y es un punto en que se explican los resultados de este trabajo, donde se pretende hacer una tesis de obtención de grado para la maestría. La literatura pues ha sido sumamente rica en cuanto a la búsqueda de nuevos caminos al momento de plantear una investigación. No solo es plantear el problema, sino también es un proceso de transversalizarlo. Y si el momento ya hago ese proceso de transversalizarlo para que me permita tener un mayor acercamiento a estas realidades desde el paradigma de la complejidad, para tratar de no ser un punto reduccionista al momento de presentarlos. Es indispensable también que el apoyo institucional académico, bueno, se da, pero también es importante que se ha detectado pues el aspecto de que los alumnos podemos contar con algún tipo de beca para poder plantear y poder tener avances en ese sentido y estar sobre todo un poco más tranquilos, sobre todo con los tiempos institucionales en que nos piden terminar. Estas son algunas de las fuentes, no coloco todas las que se ha trabajado, pero bueno, son algunos de las fuentes consultadas para poder realizar todo lo que llevo en este trabajo. Y pues si no es por todo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Gerardo. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Rogelio Rodríguez Flores, por favor, con sus comentarios. Sí, muchas gracias. Hola Gerardo. Bueno, los puntos que yo noté para tu proyecto es que yo creo que con tu asesor tienen que platicar un poquito más el desarrollo de las preguntas de investigación. Ok, tienen una idea general de lo que quieren trabajar en esa zona, ¿sí? De estudio, pero creo que hay que trabajar un poquito más a detalle, ¿sí? De sus preguntas de investigación, porque siento que están planteadas de una forma todavía un poquito ambigua, ¿sí? Entonces, quizás sí pueden puntualizar, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de hacer estos estudios o el reconocer en esta zona todo lo relacionado con tu proyecto, que estaría genial, ¿no? Entonces, sí trabajar un poquito más desde el planteamiento de las preguntas, por favor, para que no queden como un poco ambiguas, ¿no? En otro sentido, si tú estás pretendiendo hacer estudios de campo, ¿sí? Donde obtengas un poco más de resultados y que al final del día tu
tu investigación resulte en una idea un poco más robusta, ¿sí? También tienes que platicarlo muy bien con tu asesor. ¿Cuántas veces vas a tener que ir a esta zona de estudio? ¿Sí? ¿En qué temporada particular? ¿Sí? Para que tú veas resultados contrastantes, ¿no? Y entonces te dé pauta que tus resultados sean lo suficientemente amplios para que tú puedas discutirlos, ¿no? Y entonces ahí sí promover un poco más de tu palabra de este proyecto, ¿no? Es decir, tienes datos, tienes información, entonces a raíz de ello, ¿cómo puedes discutir y cómo puedes generar soluciones a este planteamiento? ¿Ok? Entonces, sí tienes que definir muy bien, desde mi punto de vista, si es que vas a ir a campo en los siguientes meses, cuántas veces tienen planteado ir, ¿sí? Y en qué temporada en particular, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en vacaciones o en temporada baja, ¿sí? Creo que eso podría ser sustancial para tus resultados, ¿sí? Y justamente esto también va de la mano con lo que tú decías. Si únicamente tu proyecto va a quedar en un proyecto que tiene que ver únicamente en el aspecto cualitativo, ¿sí? O vas a incluir esta parte de los datos, ¿no? Sí tienen que quedar muy claro desde el principio para que no haya esta pérdida pues de recursos principalmente, es decir, que sí valga la pena ir hasta Bahía de Banderas, ¿no? O de plano no tenía el caso ir hasta allá para obtener más información, ¿no? Y quedarte nada más con lo que tú puedes investigar en la literatura especializada, pero sí lo tienes que quedar muy claro con tu asesor si es recomendable hacer o no esos estudios de campo para eficientar recursos principalmente. Y serían todas mis observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rogelio. Continuamos con la maestra Guillermina Bolaños, por favor. Muchas gracias. Hola, Gerardo. Mira, de primera instancia, es importante que te comente algo que, bueno, yo creo que ya te lo habrán comentado también tu docente director o en este caso también tu responsable de programa, tu jefe de programa. Los trabajos de investigación tienen que responder o tratar de responder y proponer acerca de una problemática de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces, no quiere decir que todo este trabajo que tú ya has hecho, toda esta documentación que ya has realizado en Bahía de Banderas, pues no cuente, ¿no? A final de cuentas fue conocimiento o es conocimiento que te va a ayudar mucho, pero sí es importante que lo consideres porque el trabajo de grado tiene que ser de una problemática de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces sí es importante eso que lo comenten porque sí vas a tener que reestructurar tu trabajo, ¿ok? Ahora, eso por una parte. Yo escuchando un poco lo que tú comentas, se me hace un tema muy interesante, sin embargo, sí te voy a hacer comentarios sobre este trabajo, a pesar de lo que te acabo de comentar, porque en primera es una temporalidad igual bastante larga, una larga duración. Tú propones, ¿no? Trabajar desde el siglo XIX, ¿no? Esta transición y cómo ha sido el colapso ambiental y es demasiada temporalidad, ¿ok? Sin embargo, bueno, tú ya traes una revisión de cómo se ha hecho esto, pero también considero que es bastante. Traes muchas categorías analíticas, ¿no? Modernidad, complejidad, cambio climático, entonces eso nos puede perder. La metodología creo que es exhaustiva, ya te lo decía el maestro Rogelio, ¿no? Si tú siguieras con este trabajo, ¿en qué momento vas a desplazarte a Bahía de Banderas? ¿En qué momento? ¿En qué temporalidad? ¿Bajo qué circunstancias? Creo que puede ser un poco complicado y tú comentabas al final que, bueno, algún tipo de apoyo para los estudiantes para el trabajo de grado. En este caso no tenemos todavía becas, ¿no? En la Rosario Castellanos. Entonces, justamente por eso es que tenemos que trabajar con lo que hay, ¿no? Con lo que tenemos. Y en este caso, pues, tenemos la problemática aquí en la Ciudad de México. Y creo que esta propuesta que tú haces de analizar
justamente este colapso ambiental con cuestiones sociales o sociológicas y ambientales, creo que se podría hacer también aquí en la Ciudad de México. O sea, creo que no se pierde ya el avance que traes respecto a Bahía de Banderas, pero creo que lo podrías hacer de la Ciudad de México y podrías hacer como este espejo, esta investigación espejo. Si bien ya es un tratamiento de Bahía de Banderas, hay que acoplarlo, hay que adecuarlo a la Ciudad de México y creo que puede resultar bastante interesante analizarlo aquí, ¿no? Cómo ha sido aquí el colapso ambiental, cómo aquí se ha hecho ese cambio desde la cuestión sociológica y la cuestión ambiental. Creo que podría ser bastante interesante. Y bueno, al final, igual, lo que ya he comentado con otros compañeros, es importante escuchar la propuesta porque tenemos aquí mucha descripción, mucho bagaje ya, pero necesitamos escuchar la propuesta. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Cuál es la importancia de nuestra propuesta? Porque, bueno, aquí todos los trabajos son importantes, ¿no? Todos los trabajos son importantes y en todas las ciencias se van a defender justamente diciendo eso, que sus trabajos son importantes, pero particularmente hay que resaltar la importancia desde nuestra disciplina. Entonces, hay que resaltar la importancia, cuál es la propuesta, cuál es la metodología. Creo que convendría analizarla porque se me hace bastante exhaustiva y de igual forma la propuesta que ya hice, hacer un cronograma del avance de los trabajos para concluir el trabajo en tiempo y forma en el año que les queda aquí en el programa de maestría. Y bueno, finalmente creo que con esta información que tú ya tienes, sería importante que platicaras con tu docente director sobre la modalidad de obtención de grado. Y bueno, creo que eso olvidé comentarlo también con los demás participantes. Es importante que lo consideren porque creo que hay trabajos más descriptivos que si bien quedarían excelentes para una propuesta de tesis, creo que también muchos trabajos quedarían excelentes para hacer difusión a partir de la publicación de un artículo académico, por ejemplo, ¿no? Que si bien se tiene que hacer una investigación igual de exhaustiva, también seguir una metodología, etcétera, muchos de sus trabajos podrían publicarse, difundirse y bueno, creo que sería bastante agradable, ¿no? Que ustedes pudieran incursionar también en las publicaciones. Entonces, pues bueno, básicamente esos son mis comentarios y pues les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra y alumnos. Les agradecemos por su participación en este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se estarán presentando 308 trabajos de nuestros alumnos en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por alrededor de 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y les deseamos muy buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Mucha suerte y mucho éxito. Gracias. Gracias.